A ver, empezamos entonces. Bueno, acá indicamos que uno de los mayores problemas actualmente en la odontología restauradora es reconstituir las partes perdidas de estas estructuras, tanto sean esmalte, dentina o cemento. Y el gran problema va a ser fijarlas a ellas, estas restituciones que nosotros vamos a preparar. Entonces, cualquier sea el método o la técnica de fijación del biomaterial restaurador que nosotros utilicemos, va a incluir una adhesión. Si hacemos una resina compuesta, vamos a hacer adhesión. Si hacemos una carilla, si hacemos una corona, que sea una corona metal cerámica, sea una de cerámica pura, vamos a buscar hacer adhesión. Ese va a ser nuestro objetivo, para devolver aquello que se ha perdido. Entonces, tenemos que recordar que hay diferentes aspectos. Estos tres creo que son muy puntuales. Vamos a hablar de la técnica adhesiva en sí. Los sustratos son muy importantes. ¿A dónde me voy a adherir? Si es a dentina, si es a esmalte. Si voy a hacer algo indirecto, tendré que ver el sustrato polimérico, tendré que ver el sustrato metálico o cerámico. La secuencia clínica es muy importante y esto va a variar un poco de acuerdo al adhesivo que yo elija para poder trabajar. Entonces, ya hablando un poquito de conceptos, vamos a hablar en esta primera parte de lo que son conceptos de adhesión, solamente los vamos a repasar. Empezamos a hablar que unión de dos materiales por medio de una interfaz en común. Recordemos que nosotros queremos adherir la resina compuesta o el composite cuando hacemos una restauración directa, pero la vamos a hacer a través del adhesivo que nosotros vamos a colocar. Permite la práctica de la odontología mínimamente invasiva. Este devenir de la odontología adhesiva nos ha abierto una puerta a lo que es la odontología mínimamente invasiva. Antes, hace ya varios años teníamos que desgastar o eliminar demasiado tejido para poder hacer una restauración con el material que estaba en boga ese tiempo, que era la amalgama. Teníamos que conformar ciertos tipos de cavidades para lograr una retención mecánica. Ahora con las resinas y con los adhesivos actuales no es necesario tener que hacer esto. Tenemos que solamente limpiar lo que está infectado, lo que ha podido invadir las bacterias ahí, poderlo limpiar y podemos lograr adhesión. Entonces, empezamos a hablar ya un poquito de lo que es odontología adhesiva. Lo que decía hace un momento, cuando nosotros vamos a pensar en adherir sobre todo una resina compuesta, recordemos que vamos a tener por un lado el sustrato. Voy a prender acá el puntero para poder mostrar. Acá está. Entonces, tenemos esto que está con café y que yo estoy apuntando ahí con el punterito rojo. Es el sustrato. Vuelvo a indicar, esto puede ser dentina, puede ser esmalte, puede ser cemento. Y tenemos acá el adhesivo al medio y por el otro lado el material restaurador, que va a ser generalmente una resina compuesta. Entonces, recordemos que nosotros no vamos a adherir la resina al sustrato, sino el adhesivo es el que se va a unir al sustrato y a través de esta vamos a lograr una unión del material restaurador a este sustrato. Entonces, con esta diapositiva simplemente aclarar ese punto. Les decía, vamos a ver algunos conceptitos. Acá hablamos qué es adhesión, desde lo que es muy básico. Se denomina, dice, adhesión a cualquier mecanismo que se emplea para unir dos partes en contacto. Hablando en odontología pueden ser dos o más, cuando estamos hablando de restauraciones indirectas, ¿no? Es el proceso, vea, ya no estamos hablando de un solo actuar, sino estamos hablando de un proceso. Entonces, eso quiere decir que no es un solo paso, sino son varios pasos que yo debo tomar en cuenta. Proceso de unir íntimamente dos superficies con mayor fuerza, que esté bien adherido, a eso lo medimos en megapascales. Y esto último también es muy importante, por el mayor tiempo posible, ¿no? Siempre van a venir a consultarnos cuánto cuesta y cuánto va a durar. Eso nos pregunta siempre el paciente. Entonces, el objetivo de lograr también una buena adhesión es que no solo el momento que nosotros hagamos la restauración tenga que estar bien adherido, porque de seguro que va a estar el día que lo pongamos. El problema o el objetivo sería a mediano y a largo plazo tener una buena adhesión. Otros conceptos más acá. La odontología restauradora, dice, desde el siglo XX más o menos, cuenta con un avance significativo de posibilidades de integrar materiales al diente, mecanismos de adhesión. Esto gracias a Michael Buonacor en 1955, que propuso el grabado ácido. Lo vamos a nombrar y vamos a mostrar una imagen de Michael Buonacor más adelante. La formidable alternativa de demanda del odontólogo
en la consulta, van variando las técnicas de la preparación del sustrato cuando nosotros tengamos diferentes tipos de adhesivo. Acondicionamiento y aplicación van cambiando conforme más y mejores materiales van saliendo. Recordemos que ahorita estamos con los adhesivos autoacondicionantes, pero el objetivo o el sueño del odontólogo será algún día tener las resinas autoacondicionantes. Y yo creo que no estamos tan lejos, porque ya tenemos cementos duales autoacondicionantes que no requieren un ácido y un adhesivo previos, ¿no? Entonces, no creo que estemos muy lejos. Ahora, como ya hemos indicado que es esto un proceso, entonces va a ser, tenemos que conocer el material, las bases que vamos a repasar el día de hoy, porque es ciencia, el conocimiento y fundamento de las bases del desarrollo de esta técnica en particular. Y debemos tener la habilidad clínica para poder hacer todos estos pasos que nos piden los diferentes adhesivos con los que contamos actualmente. Otra vez volvemos a qué es adhesión, pero esta vez un poquito más puntual. Se denomina, dice, adhesión a cualquier mecanismo que se emplea para mantener dos o más partes en contacto. Ahora, estas podrían ser mecánica y química. En odontología tenemos los dos, ¿no? Química hace no mucho tiempo solamente la conseguíamos con los denominados ionómeros de vidrio o polialquenatos de vidrio, y mecánica o micromecánica la conseguíamos con los adhesivos. Pero actualmente con estos adhesivos denominados universales o multimodos que contienen este famoso compuesto MDP o el 10-MDP, estamos logrando también adhesión química en un mediano plazo. Entonces, cuando estamos hablando ahora de adhesión polimérica, no solo nos vamos a restringir a lo que es adhesión micromecánica, sino vamos a hablar de micromecánica y química. No, acá un poquito para aclarar los conceptos de adhesión mecánica y química, que la sabemos. Mecánica es la entrabamiento, penetración de uno de los materiales en los otros. Bueno, generalmente en el que vamos a introducir estas irregularidades o el material donde vamos a introducir se denomina sustrato. Y la química, donde hay un intercambio o iónico o a nivel covalente, como estamos indicando ahí. Entonces, un poquito más otros conceptos para poder diferenciar. A veces hablamos de adhesión y de cohesión, o de fallas adhesivas y fallas cohesivas, para que esté un poquito más claro cuál de los conceptos. Adhesión, fuerza que causa que dos diferentes sustancias se unan cuando ellas entran o son llevadas a íntimo contacto. Entonces, cuando yo pongo un adhesivo, o sea, de un solo componente, de dos componentes, sean los multimodos, o si quieren hablar de generaciones, sea de cuarta, de quinta o de séptima generación, estamos hablando de un material polimérico que vamos a poner sobre un sustrato dental. Entonces estamos hablando de dos diferentes sustancias y el concepto estaría claro o estaría correcto cuando hablamos de adhesión. Pero cuando hablamos de cohesión, ¿cuál sería? Fuerza que causa que las sustancias que son parecidas se unan y entren en contacto. Entonces, cuando hablamos de fallas cohesivas, por decirles, cuando nosotros no controlamos bien el tema de la polimerización de nuestras resinas y hemos dejado por ahí, por ser muy conservadores, hemos dejado un esmalte sin sustento de dentina, muy frágil en algún lugar, y hemos puesto una obturación en un solo bloque de una resina y no hemos podido controlar bien el famoso estrés de contracción, se nos puede fracturar o se nos puede llevar un pedacito de esmalte, ¿no? Entonces ahí hablamos de una falla ya cohesiva, que son sustancias que son parecidas. También puede suceder con las resinas. Entonces, dos conceptos que alguna vez cuando estemos hablando de adhesión tienen que estar claros. ¿Qué es cohesión y qué es adhesión? Adhesión, dos sustancias diferentes. Cohesión, dos sustancias que son similares o parecidas. Entonces, esto hemos sacado esta diapositiva de un paper ya del 2010, donde nos indica qué es lo que nosotros necesitamos para hacer o crear lo que es denominamos odontología adhesiva. Dice, crear una interfaz entre el diente y el material de restauración que provea de una retención adecuada del mismo. Ahora, ¿qué componentes deberían tener? Debería ser conservadora. Con los materiales adhesivos que tenemos actualmente, podemos. Tiene que ser durable. Si nosotros
controlamos bien la técnica de polimerización, este estrés del que estábamos comentando hace rato, elegimos bien nuestro adhesivo de acuerdo al caso clínico o lo que se nos presenta en el consultorio, este va a ser durable. Tiene que ser reversible, ¿no? Que por X motivo he fallado en la adhesión y el paciente ha tenido una sensibilidad que no hemos podido controlar y al día siguiente viene el paciente con una molestia. Podemos volverlo a rehacer, entre comillas. Entonces, es reversible. Y ya cuando el paciente viene después de 1 año, 2 años, con esa restauración que hemos hecho, que ya está sin brillo o ya tiene una microfiltración o nanofiltración, con una pigmentación que ya es visible, nosotros lo podemos reparar. Entonces, estos 4 elementos para lograr lo que es odontología adhesiva: conservadora, durable, reversible y reparable, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones yo debería tener para lograr una adecuada adhesión? ¿No? Es necesaria que las dos partes entren en contacto de una manera adecuada. La adaptación debe ser, bueno, cuando nosotros pongamos una resina, hagamos una restauración directa, no va a haber mucho inconveniente porque nosotros con nuestras espátulas estamos adaptando el material sobre nuestra cavidad, ¿no? Hay que tener más cuidado cuando hacemos restauraciones indirectas, que ya son rígidas, ya sean poliméricas, metálicas o cerámicas. Ahí sí la adaptación debe ser muy cabal, se podría decir. La superficie del sólido tenga elevada energía superficial. ¿Esto para qué? Para que nuestro adhesivo corra mucho mejor, se podría decir. Las superficies no deben estar contaminadas, sobre todo en la adhesión química. Recuerden que con la adhesión polimérica también estamos logrando adhesión química ahora. Esto antes que me pase. Tenemos que hacer aislamiento absoluto, lo vamos a mencionar más adelante, pero el aislamiento absoluto es muy importante, no tanto, entre comillas, ya son palabras de un profesor que nos ha enseñado aislamiento, eh, que no se moje nuestra cavidad, sino que no se contamine nuestra cavidad, que ya está totalmente limpia, lista para, después del grabado ácido, lista para recibir nuestro adhesivo. Entonces, el aislamiento absoluto es muy importante en ese punto, que no debe ser contaminada. Presencia o no de rugosidades también va a depender. A veces microrugosidades nos van a favorecer para la adhesión. No experimentar elevados cambios dimensionales térmicos diferentes al sustrato, ¿no? En este caso, el plástico no va a ser tan alejado como algo metálico en los cambios térmicos como el sustrato dental. Adecuada resistencia a la acción en un medio acuoso, dice. Nuestras resinas con el tiempo se van a ir pigmentando, y esto es a causa de que el medio acuoso en el que se encuentran está cargado por un lado de pigmentos, pero estos van a ir ingresando poco a poco a las porosidades. Y también es un punto muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos de la duración de las restauraciones poliméricas en boca de paciente. ¿Por qué esto? Porque vamos a mencionar más adelante la capa híbrida que nosotros conformamos cuando ponemos nuestro adhesivo sobre dentina en un mediano y a largo plazo, por la humedad propia de la dentina, cuando esta es vital, va a ir eliminando o ablandando, entre comillas, por la acción húmeda de esta, nuestra capa híbrida, y a mediano o a largo plazo, como había dicho, vamos a tener una falla adhesiva ahí. Entonces, ya entrando un poquito más en tema, adhesión en odontología. Tenemos básicamente dos, ahí estamos viendo que pueden ser a los tejidos dentales y a las estructuras artificiales. El día de hoy, y por el tema de tiempo que es muy corto para poder hablar de adhesión, adhesión podemos estar hablando horas y horas, días y días, y es harta la información que tenemos actualmente y que podemos conseguir muy fácilmente, sobre todo en estos últimos 2 años. Creo que mucha información se nos ha podido subir en línea, en todas las especialidades y obviamente en la adhesión que estamos hablando hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar solamente de lo que son adhesión a los tejidos dentales, tanto esmalte como a dentina. Entonces, empezamos a ver estos. A ver, cuando el odontólogo termina de realizar, de limpiar la caries y ya tiene su cavidad lista para la restauración, acá dice, el odontólogo debe pensar en hacer dos cosas, o tiene dos opciones, o en hacer yuxtaposición o adhesión, tanto a esmalte como a dentina. Pero ¿cuál será la diferencia de hacer yuxtaposición o adhesión?
Yuxtaposición, aquí el concepto. Se debe entender que no se va a lograr un sellado interfásico. Va a aumentar la filtración, vamos a tener percolación marginal y vamos a tener, por ende, dolor postoperatorio, ¿no? Y aquí con una imagen que extrajimos del texto de adhesión, que lo vamos a recomendar al final, que es del editor Nostroza, ¿no? Nosotros podemos ver en esta imagen, miren el tejido dental, el sustrato acá, ¿no? Tenemos la restauración por arriba un poco más naranja, pero tenemos una parte oscura entre ambos, ¿no? Esto seguro es una restauración que si ha sido inmediata esta imagen de fotografía de vacío electrónico, ha habido una falla cuando se ha puesto la restauración, pero si esto ya es de unos 4, 5, 6 años, por la degradación que hemos dicho, por la humedad que tiene acá la dentina, puede haber sucedido esto. Pero esto es yuxtaposición. La restauración acá, sustrato acá abajo, está la restauración en boca, puede que esté sellado a nivel del esmalte, pero no está hibridando o sellando lo que es el tejido dentario, de dentina, ¿no? Entonces tenemos un espacio y vamos a tener todos los inconvenientes que hemos mencionado. Pero si nosotros manejamos una buena técnica de adhesión, un buen adhesivo, etcétera, vamos a lograr una adecuada adhesión y vamos a tener estos fenómenos beneficiosos que mencionamos acá, resistencia adhesiva, eliminación de los hiatos de desadaptación, disminución de la filtración, hipercolación marginal, disminución de la permeabilidad dentaria, protección dentinopulpar, etc. Y aquí vemos una imagen totalmente puesta a la de arriba, ¿no? Tenemos el tejido de dentina acá, tenemos la obturación acá de resina compuesta, pero ustedes pueden apreciar acá un poco más rojo. Todo esto que es rojo es la famosa capa híbrida que hemos conseguido. Entonces, esto es lo que nosotros debemos buscar cuando posemos o realizamos una restauración con resinas compuestas directas en boca del paciente. A ver, otra cosa que tenemos que ver después de tener nuestra cavidad, y aparte de ver si vamos a hacer yuxtaposición, obviamente yuxtaposición, no por un esdor, tal vez logremos hacer eso, pero debemos tratar de evitarlo. Nuestro objetivo es hacer adhesión. Pero uno de los elementos que a veces nos va a impedir, o vamos a tener un inconveniente, una traba ahí, es el denominado Smith layer, o mejor conocido en español, que es el vaso dentinario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este Smith layer? Actualmente, ya desde hace mucho tiempo, tenemos dos opciones. O eliminarlo o modificarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Los que están todavía con los adhesivos de 2 pasos, primero ácido fosfórico con grabado total y después adhesivo en un solo frasco, lo estamos eliminando. Vamos a eliminar todo este barro dentinario. Y los que ya están usando o tienen en la consulta los autoacondicionantes, estos últimos que han salido denominados universales, no nos van a eliminar este Smith layer o vaso dentinario, sino lo van a modificar y lo van a incluir en esta capa híbrida que van a conseguir. ¿Mm? Entonces, ya pudiendo entrar un poquito a la clasificación de los adhesivos, vamos a mencionar dos. Uno que está en un solo cuadro que lo vamos a mostrar ahora y otro más adelante que vamos a hablar un poquito de las generaciones para que podamos entender de las dos maneras. Entonces, vamos a tener adhesivos, según esta clasificación que vamos a mostrar, con acondicionamiento ácido total, con autoacondicionamiento y los denominados multimodos, ¿no? Los de acondicionamiento total pueden ser de 3 pasos, o son, perdón, de 3 pasos. Si hablamos por generaciones, como vamos a ver más adelante, son los llamados o conocidos como cuarta generación. Son los que tenían un primer paso, que son el ácido fosfórico, el ácido o grabador, un segundo paso, que va a ser el primer, y un tercer paso o un tercer frasco que vamos a tener, que es el adhesivo. Ese era uno de los primeros generaciones, si hablamos, vuelvo a indicar de generaciones, que ha tenido gran éxito en lo que es adhesión en odontología. Los previos a estos tenían algunos inconvenientes, no lograban una muy buena adhesión, tenían esa yuxtaposición que estábamos mencionando en diapositivas más atrás, ¿no? También estos de autoacondicionamiento ácido total pueden ser de 2 pasos, ¿no?
Primero el ácido fosfórico, como estamos viendo acá, y posteriormente un solo frasco donde vamos a tener combinados lo que es el primer y el adhesivo. La mayoría todavía actualmente en nuestro medio, y yo creo que mundialmente poco a poco se está cambiando esto, pero la mayoría todavía está estancado en estos de acondicionamiento ácido total de 2 pasos. Ácido fosfórico primero y adhesivo que en un solo frasco que viene el primer y el adhesivo en uno. Los de autocondicionamiento, que pueden ser también los de 2 pasos, que vienen en un primer frasco, el ácido fosfórico más, o un ácido muy débil, perdón, no fosfórico, es un ácido acondicionador muy débil, más un primer, y en un segundo frasco que sería el adhesivo. También nos llegaron los de autocondicionamiento de un solo paso, los que todos en un solo frasco tenían el ácido acondicionador, el primer y el adhesivo. Estos de séptima generación tuvieron muy poco tiempo comercial, muy cortito tiempo, por lo menos acá a La Paz y a Bolivia nos llegó muy poco. Directamente nos llegaron o saltamos de estos de 2 pasos a los que vamos a llamar acá los multimodos, que también pueden ser de 2 pasos de un solo paso. ¿Por qué se llaman multimodos? Y eso lo vamos a aclarar más adelante viendo un producto de la marca Coltene, que es el Walcol 7 Universal. Eh, ¿Por qué se llaman multimodos? Porque yo lo puedo usar con grabado total y puedo usar el adhesivo autoacondicionante, 2 pasos. Puedo hacer un grabado selectivo y puedo usar el mismo adhesivo. O puedo obviar y hacer un solo paso. Puedo obviar todo lo que es el ácido, ya no sea total y no sea solamente en el esmalte, y solamente usar el adhesivo tanto en dentina como en esmalte. Entonces, de las 3 maneras que se conocía cómo poder trabajar o acondicionar, se puede trabajar con estos denominados multimodos, o mejor conocidos como universales. Entonces, esta es una manera de clasificar los adhesivos que tenemos actualmente. Tenemos de todos estos, tenemos todavía los denominados de cuarta, de quinta y los de séptima. Los que se quitaron un poquito del mercado son los de sexta generación. Entonces, recordando un poquito lo del barro dentinario y demás, según Merkel acá en el 2005 ha indicado que tenemos 3 sistemas adhesivos en odontología. Entonces, el primer sistema adhesivo va a ser con un grabado ácido, con lavado sin vaso dentinario, estamos eliminando todo el Smith layer. El segundo sistema va a ser autocondicionantes sin lavado y que el vaso dentinario va a incorporar a la capa híbrida que vamos a conformar. Y el tercer factor o sistema adhesivo, que no lo vamos a mencionar hoy, pero está acá, que son los ionómeros de vidrio, ¿no? No son sistemas adhesivos poliméricos de los cuales estamos hablando el día de hoy. Entonces, empezamos a hablar un poquito de lo que es ácidos o ¿qué pasa cuando nosotros hacemos o ponemos ácido fosfórico sobre el sustrato dental que va a ser la dentina y el esmalte? A ver, entonces, un poquito para recordar, ya lo hemos mencionado este señor, Michael Buonaccore en 1955 propuso el grabado ácido sobre la superficie, pero del esmalte, ¿no? Ahí era por más tiempo. Bueno, cuando él propuso en 1955, la concentración del ácido fosfórico llegaba a casi un 80% y el tiempo era mucho más. Estábamos hablando de 1 minuto de grabado ácido sobre el esmalte. Actualmente seguimos usando la técnica recomendada por Michael Buonaccore. El tema es que hemos cambiado en 2 aspectos. Hemos reducido la concentración. La mayoría de los ácidos fosfóricos que usamos actualmente se encuentran entre un 35 y un 37% de concentración, y el tiempo también lo hemos ido bajando cada vez más. Actualmente hablamos de no debemos grabar más de 20 segundos, por decirles, dentina, y en esmalte podemos llegar tal vez a unos 25, máximo unos 30, ¿no? Por eso ahí tenemos el parámetro de 15 a 30 segundos. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos este ácido fosfórico sobre el esmalte dental? Obviamente va a haber una disolución selectiva de los cristales de hidroxiapatita. Este efecto se va a determinar una desmineración selectiva. Hay diferentes patrones que nos van a crear de grabado, de desmineralización sobre nuestros prismas de hidroxiapatita. Esto los vamos a ver acá en esta diapositiva. Vamos a tener un patrón tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero ¿cuáles son estos patrones? Los vamos a describir un poquito porque esto es importante. El patrón tipo 1 es la desmineralización solamente del núcleo del prisma de la hidroxiapatita.
solamente de la parte central como estamos marcando ahí. El tipo 2 va a ser desmineralización, pero de la periferia de la prisma del esmalte, como estamos viendo en la imagen, no solamente la periferia ha sido desmineralizada, el color naranja que estamos viendo. Y el tercer tipo, que está ahí con rojo bien grande, que dice no deseado clínicamente, es la desmineralización generalizada del mi esmalte. ¿Cuándo yo voy a conseguir esta desmineralización generalizada del esmalte o este tipo 3? Cuando yo me paso de los 40, 60 segundos de grabado ácido. Estoy tanto desmineralizando el núcleo como la periferia del cristal de hidroxiapatita y básicamente estoy como que desgastando o eliminando superficialmente esta capa de hidroxiapatita. Entonces, no voy a tener dónde impregnar o dónde poner donde consiga esa traba micromecánica el adhesivo que posteriormente voy a colocar. En el tipo 1 y en el tipo 2 sí voy a conseguir esa traba micromecánica. Pero ¿cuándo voy a tener un tipo 1 y cuánto un tipo 2? Recuerden que esto no es que yo elija, sino sucede de por sí. Cuando nosotros pongamos el ácido fosfórico, no es que vamos a tener solo un tipo 1 o un tipo 2. Vamos a tener de los dos tipos. Recuerden, el tipo 3 es el que no deseamos clínicamente. Entonces, estas irregularidades acá podemos ver en esta imagen. Y acá vamos a ver un poquito más cómo tenemos, en algún caso, la desmineralización acá del núcleo del prisma de esmalte. Y en este caso, acá donde estoy marcando con el puntero láser, ¿no? Es la periferia de esta cristal de hidroxiapatita. Entonces, cuando pongo el ácido fosfórico sobre el esmalte en el tiempo que hemos hablado, que no debería pasar actualmente de unos 20, 25 segundos, yo voy a conseguir el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, ¿qué va a suceder o qué otras acciones voy a tener? Esto para recordar siempre que yo esté poniendo este ácido que generalmente es color azul, el que usamos. Los verdes ya he visto muy poco realmente en el mercado, la mayoría que son azules. Cuando estemos poniendo sobre la estructura dental por 20 o 30 segundos, este ácido fosfórico 35-37% de concentración. Recuerden que vamos a desmineralizar parcialmente los cristales de hidroxiapatita, que ya sea el núcleo o la periferia. Creación de microporosidades. Voy a conseguir también limpieza superficial y voy a tener un aumento de energía superficial. Esto último me va a ayudar a que cuando yo coloque inmediatamente después de poner el ácido fosfórico, lavarlo y poner nuestro adhesivo, yo voy a lograr que mi adhesivo corra mejor sobre esta superficie después que he aplicado el ácido fosfórico. Ahora, no está acá, pero no quiero olvidarme, el lavado del ácido fosfórico debe ser de por lo menos entre 40 a 60 segundos. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Tiene dentro de sus componentes el ácido fosfórico de los actuales que usamos. No sé si hay alguien que nos está escuchando que trabajó con elementos poliméricos en el 95 o el 2000, que aún nos llegaban unos ácidos fosfóricos fluidos. Estos fluidos tú ponías y corría por todo lado, no se podía manejar. Actualmente nuestros ácidos fosfóricos vienen en consistencia de gel o semigel, pero al tener esta consistencia le pusieron un componente para que sea esto. Y nosotros cuando lavamos y poder eliminar este componente que lo convierte en gel a nuestro ácido fosfórico, debemos hacerlo por lo menos por unos 40 segundos. Primero con un chorro suave, ¿no? Unos 20 segundos por lo menos con un chorro suave. ¿Eso qué quiere decir? En nuestra jeringa triple solamente presionar agua y después los últimos 20 segundos puede ser ya apretando los dos botones de nuestra jeringa triple y así actuando con mayor presión. Pero si pueden hacer un lavado solamente apretando el botón de agua de nuestra jeringa triple, sería mucho mejor. Entonces, pasamos ahora a lo que es dentina. ¿Quién propuso el grabado de dentina con ácido fosfórico? Fue el señor que lo estamos viendo acá, Takao Fusuyama, en el 79. Miren que en el 79 no pegó mucho esto del grabado en dentina. Todavía en mediados del 80 a nivel mundial era prohibido tocar con el ácido fosfórico la dentina, solo se grababa el esmalte. Y todavía en nuestro medio en Bolivia, hasta casi principios del 90 o hasta mediados incluso del 90, todavía en pregrado en algunas universidades se enseñaba solamente el grabado a esmalte y no hacía el grabado en dentina.
No va a ser hasta que en 1997, en un estudio que hizo Pazley y Carvalho, ratificando lo que había dicho o lo que había mencionado Takao Fusuyama en el 79, que sí se podía grabar el dentina y se podía conseguir una traba micromecánica, se podía conseguir la famosa capa híbrida que conocemos ahora, ¿no? Que a partir de mediados de los 90 obtuvo mucho más fuerza. Yo creo que a partir del 2000 ya todos hacían el grabado tanto en dentina como en esmalte. Pero ¿qué pasa cuando nosotros grabamos o ponemos el ácido fosfórico sobre la superficie de dentina? Acá en este cuadro que extrajimos también del texto que les había mencionado de adhesión, que lo vamos a mostrar al último, que es el texto que recomendamos siempre que hablamos de adhesión. Miren este primer cuadro que yo estoy señalando, ¿no? Es la dentina después de haber sido limpiada, esto generalmente con sistemas rotatorios, y nos ha quedado esta superficie gris que estamos pudiendo observar ahí, que es el Smith layer. Miren que el Smith layer o el barro dentinario está tapando lo que son los conductos acá que tenemos que están llenos de colágeno, ¿no? Y acá tenemos también las fibras colágenas que están con colágeno intertubular y peritubular. Cuando nosotros ponemos el ácido fosfórico 35 al 37%, entre 10, 15 segundos, máximo yo pondría 20 segundos sobre dentina. Hay algunos que están rebajando. He leído papers que dicen 5 a 10 máximo, pero es muy rápido en consultorios, es un pestañear, pasa muy rápido. Por eso yo hablo siempre de unos 15 segundos o 20, que es un tiempo que se puede controlar mejor. ¿Ah? Y después de hacer el lavado, como hemos indicado hace un momento, con unos 40 segundos con nuestra jeringa triple, y tenemos la dentina húmeda, vamos a tener así. Vean que hemos eliminado el barro dentinario que estaba acá arriba, hemos eliminado el colágeno de dentro de los conductos tubulares acá y entre la malla colágena. Esto nos sirve para que nosotros pongamos nuestro adhesivo acá y creemos nuestra famosa capa híbrida. Pero ¿qué pasa? El odontólogo sopló demasiado con nuestra jeringa triple y secó o ha deshidratado, perdón, esta dentina. Miren cómo colapsa esta malla colágena. No pasa nada o no pasa mucho con los túbulos dentinarios acá, pero ¿qué pasa con esta malla colágena? Esta malla colágena es muy importante para la formación de la capa híbrida, una capa híbrida que nos dure, que sea gruesa, que esté en el tiempo sin sufrir mucho por la solubilidad, ¿no? Mientras acá, si nosotros ponemos el adhesivo en una dentina deshidratada, nuestra capa híbrida va a ser muy delgadita, ¿no? Ese es un gran inconveniente. Entonces, ¿yo puedo rehidratar mi dentina? Sí, ¿no? Acá está ya rehidratada. ¿La puedo rehidratar? Sí. ¿Con qué? Con un gluconato de clorhexidina la podemos rehidratar. Pero idealmente yo debería trabajar acá, no debería secar. Ahora, ¿con qué o cómo no puedo deshidratar mi dentina después de mi lavado con ácido fosfórico? Hay varias alternativas. Una de las mejores, pero está casi imposible de conseguir, se podría decir en nuestro medio, es usar esas como unas torunditas muy pequeñas, pero de goma espuma. Entonces se pone eso en la cavidad y tú puedes inclusive soplarle de lejitos, pero esa esponja es la que va a absorber el exceso de humedad y me va a dejar la humedad propia de la dentina, esa que tiene que mantenerse para que no colapse mi malla colágena. ¿Mm? Eso sería lo mejor. Otra alternativa que no recomiendo y se la prueba con torundas de algodón, te dejan residuos, te dejan pelusas ahí. Gasa funciona un poquito mejor, pero igual te deja mucha pelusa. Algo que se ha estado usando bastante en Latinoamérica, si no me equivoco, es hacer unas torunditas muy pequeñas con el papel filtro para café. Ese es un papel que va a absorber humedad y no te va a absorber en exceso, solamente el agua excedente es el que va a lograr absorber de nuestra cavidad. Entonces, yo creo que esa es una alternativa que podemos encontrar en nuestro medio. Ahora, otra alternativa y que está mucho más en los últimos, en el último año sobre todo, y nuestros profesores de afuera nos indican, es usar un suctor de alta potencia para eliminar el exceso de humedad. ¿Mm? Entonces, las alternativas están ahí. Lo recomendable sería el suctor de alta potencia
o usar este papel absorbente. Si logran conseguir las gomas espuma, espectacular, también está indicado. Entonces, si nosotros no colapsamos o la rehidratamos, posteriormente ponemos nuestro adhesivo, vamos a infiltrarnos en nuestra malla colágena y vamos a tapar estos túbulos dentarios. Otra cosa, ¿y por qué nos estamos cambiando la mayoría en el mundo a estos adhesivos de séptima generación o autoacondicionantes, denominados universales ahora? Es porque el universal no me va a dejar así abierto, no me va a destapar estos túbulos dentarios. Y recordemos que hay la teoría de la sensibilidad dental o del dolor dental, descrita ya a finales de los 70. Hay tres formas o tres maneras, decía, pero la más aceptada es la hidrodinámica, ¿no? Que acá, como tenemos colágeno, el colágeno por presiones positivas y negativas se mueve mucho más abajo y más cerca de la cámara pulpar. Tenemos unos sensores que van a detectar estos cambios de presión del colágeno y lo van a referir o lo van a asimilar como dolor. Nosotros lo vamos a sentir, o el paciente lo va a sentir en este caso, como dolor. Entonces, todos los que ponen ácido fosfórico y dejan los túbulos sin colágeno, hay una gran posibilidad de producir sensibilidad posoperatoria, ¿no? Entonces, una gran ventaja de los adhesivos de séptima generación es que no eliminamos el barro dentinario, lo mantenemos como en esta primera imagen que estamos viendo, y no hay colágeno que se mueva. Entonces, si el colágeno no mueve acá, más abajo, cerca de la dentina, no va a haber ese receptor que va a percibir como dolor este cambio de presión de este colágeno. ¿Mm? Esa imagen, hablamos bastante con esa imagen, es muy bonita. Acá un poquito más para poder entender esto, ¿no? Entonces estamos viendo la malla colágena, que es muy importante. Vean que acá no estamos mostrando túbulos, solamente es la malla colágena, ¿no? Nosotros debemos lograr una adecuada infiltración. Nuestro adhesivo tiene que lograr infiltrar toda la malla colágena. Ahora, hay adhesivos que no pueden fluir adecuadamente por X motivo, o nosotros no hemos frotado el tiempo adecuado en dentina, ¿no? Frotar unos 5 a 10 segundos por lo menos, para lograr llegar hasta la base de la desmineralización que hemos producido. Si nosotros ponemos un adhesivo y no frotamos, podemos conseguir esto. Y esta parte que estamos viendo que no ha logrado ingresar ese celeste que estamos imaginándonos que es el adhesivo, va a salir el colágeno, ¿no? Va a salir colágeno, va a estar más húmedo, va a haber sensibilidad posoperatoria. La capa híbrida más rápido va a sufrir una hidrólisis. ¿Por qué? Porque va a haber colágeno acá abajo. Entonces, nosotros debemos conseguir la imagen que tenemos en el medio. Acá vemos otra imagen para poder ver cómo están los túbulos sin el colágeno. Y vean esa malla colágena, ¿no? Vean la malla colágena. Ahí es donde también va a ingresar nuestro adhesivo para conseguir una buena retención, una buena adhesión. Entonces, para resumir un poquito, lo mismo que hemos hecho con el esmalte cuando aplicamos el ácido fosfórico, ¿qué sucede en dentina? Grabado de 10 a 15 segundos, no pasarse, con un ácido ortofosfórico 35 al 37%, nosotros vamos a conseguir, igual que en el esmalte, desmineralización parcial de los cristales de hidróxido de apatita, porque también, claro que en una cantidad mucho menor en dentina vamos a tener hidróxido de apatita. De colágeno de la dentina tubular, como estamos viendo en la imagen y en las anteriores imágenes de diapositivas previas. Desmineralización de la dentina peritubular y un aumento del diámetro de los túbulos dentinarios. Los túbulos es como si se abrieran un poquito más cuando le aplicamos el ácido fosfórico, ¿no? Eliminación del Smith layer o barro dentinario, aumento de la permeabilidad y activación de las metaloproteinasas. Es otro factor para poder tener un fracaso a mediano plazo de nuestras restauraciones, ¿no? Entonces, hemos mencionado las metaloproteinasas, vamos a hablar un poquito para aclarar estas. ¿Qué serán estas famosas metaloproteinasas? Que tienen que ver mucho también cuando se estudia cardiología, ¿no? Entonces, aquí algo que sacamos de un paper, ¿no? La capa híbrida, dice por acción del ácido fosfórico y también por el ETA, va a sufrir o puede sufrir degradación hidrolítica por acción de las metaloproteinasas endógenas, ¿no? Esta actividad degradativa enzimática reduce el éxito clínico de las restauraciones adheridas debido a la pérdida de integridad de la interfaz de adhesión. ¿Cuál va a ser la que más va a sufrir? Es la capa que está en íntimo contacto con la dentina, no la capa de afuera.
la capa que está en íntimo contacto con la dentina, el adhesivo con la dentina, ahí es donde va a sufrir por esta activación de las metaloproteinasas, ¿no? Estas son solamente proteínas de la matriz extracelular. Ahora, no es solo una, hay varias, son 25 metaloproteinasas que tienen diferente actuar. El que nos preocupa a nosotros son como unos 4 o 7 en ese parámetro que nos puede producir esta temprana degradación hidrolítica de la capa híbrida que nosotros hemos conformado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las metaloproteinasas? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que inhibirlas, entonces tenemos productos para poder inhibir las metaloproteinasas. El más conocido o el más usado o el más indicado es el gluconato de clorhexidina, ¿no? Entonces, el gluconato de clorhexidina, hace años que lo teníamos en el consultorio, pero no este gluconato de clorhexidina que estamos mostrando, que acá mostramos dos marcas que en nuestro medio sí los tenemos. Estos son más para, no digo que no sirvan, tienen un objetivo que funciona muy bien, pero cuando nosotros estamos haciendo adhesión polimérica, no nos sirven para inhibir las metaloproteinasas. Sí nos van a inhibir las metaloproteinasas, pero nos van a perjudicar en la adhesión. Eso es importante. Entonces, yo debo usar otro tipo de gluconato de clorhexidina, y el que tenemos en nuestro medio, bueno, estas no. El que tenemos en nuestro medio es esta familia, ¿no? El de la marca Ultraden, que es el Concepsis. Pero hay también diferentes Concepsis. Hay el Concepsis Scout, como están viendo, el 5, y el Concepsis convencional. Entonces, ¿cuál usar? Tenemos que usar el Concepsis convencional, el que estamos viendo acá en esta parte que estoy apuntando con el punterito rojo. No el Scrap, tampoco el Concepsis 5, cuando estamos haciendo adhesión polimérica. El Concepsis 5 es para tratamientos endodónticos y el Scrap es para desinfección de superficie simplemente. Pero cuando estamos queriendo hacer adhesión, si nosotros queremos usar un inhibidor de las metaloproteinasas, tenemos que usar el Concepsis convencional. Acá está. Solución desinfectante de gluconato de clorhexidina al 2% con un sabor suave, ¿no? No contiene tensioactivos o emolientes que interfieran con la resistencia del adhesivo. Esto lo sacamos del paper que nos trae Concepsis. Entonces, muy importante, por eso lo ponemos con rojo. Eso es muy fácil de usar. Ahora, ¿cuándo lo tengo que usar? Lo tengo que usar después del ácido fosfórico. Ponen su ácido fosfórico, lavan, eliminan el exceso de humedad, aplican el Concepsis, lo frotan por unos 10 segunditos y dejan que actúe. No se lava, se queda. Por eso tienen que usar este Concepsis. Ninguno de los otros nos va a servir, y mucho menos los otros gluconatos que hemos, de clorhexidina que hemos mostrado anteriormente. Entonces, eso antes de seguir avanzando. Ahora, los adhesivos dentarios, ¿no? Hay muchos adhesivos, ahorita hemos hablado solamente del ácido fosfórico. Voy a empezar a coser porque estamos ya con poco tiempo, ¿no? Estos adhesivos han sido desarrollados para mejorar la humectación. Son una solución de resina en matriz de diferentes monómeros, ¿no? Estos son los que se van a lograr penetrar en las prolongaciones de resina dentro de las porosidades que nos ha creado el ácido fosfórico. ¿Cuáles serían los requisitos ideales que deberían tener todos nuestros adhesivos? Es baja tensión superficial para poder mojar la superficie o coser sobre la superficie de mejor manera, baja viscosidad, deben ser estables dimensionalmente, tener buenas propiedades mecánicas, porque a veces te dicen ponle una capa gruesita, pero va a contraer más, ¿no? Tiene que ser buenas propiedades mecánicas para que sea grueso o delgado, me funcione de la misma manera. Hidroresistente, idealmente, pero a mediano o a largo plazo, como es un plástico, lamentablemente sí vamos a tener inconvenientes con una solubilidad por la humedad, ¿no? Y idealmente deberían ser compatibles biológicamente. Unos son más, otros son menos. Vamos corriendo entonces. Yo cuando hago adhesión polimérica debo conseguir estos 3 pasos: acondicionamiento, impregnación y adherir. El acondicionamiento, para abrir camino, lo hacemos con un ácido fosfórico o con un ácido débil cuando usamos un autoacondicionamiento. Impregnación con el primer, ¿no? Para formar la capa híbrida. Y el tercer paso era adherir, moléculas que reaccionan con las impregnadas en la dentina. Entonces, estos 3 pasos los logramos claramente y fácilmente con los adhesivos denominados de 4ª generación, esos que venían con grabado total en 3 frascos: ácido, primer y adhesivo. Con los demás hemos ido resumiendo los pasos, pero hemos ido haciendo los mismos 3 pasos. Entonces,
La adhesión en la resina, en la superficie dental, es una resina líquida básicamente, con diferentes monómeros. Vamos a hablar de uno de estos monómeros muy importantes al finalizar, ¿no? Habíamos dicho que vamos a mostrar otra clasificación, hemos mostrado una clasificación hace un momento. Ahora vamos a ver esta famosa clasificación que no es muy aceptada por muchos odontólogos, por muchos estudiosos, por muchos profesores. ¿Por qué? Porque es una clasificación que nos han dado las fábricas, las tiendas que nos producen, o las fábricas, empresas que nos fabrican los adhesivos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, dependiendo de cómo lo vean también. Algunos profesores te hablan de una octava, de una décima inclusive generación de adhesivos cuando le hacen alguna pequeña modificación, ¿no? Acá un poquito en tiempo, cuando salieron la primera, la segunda, la tercera, hasta la séptima, que conocemos. La vamos a denominar séptima, los últimos universales en este caso. Vuelvo a indicar, de acuerdo al autor va variando. Y vamos a hablar solamente de los de cuarta generación porque son los que encontraron o lograron buen éxito y los que tal vez en algún caso los podemos encontrar en el mercado boliviano. Yo sé que en Centroamérica, en Norteamérica y en Europa sí se puede encontrar con mucha más facilidad unos adhesivos de cuarta generación, que muchos están acostumbrados a trabajar, sobre todo para hacer adhesión con cementos duales, son mucho más compatibles químicamente. Antes que me pase, son los famosos que venían en tres frascos, les decía, un ácido, un primer y un adhesivo, y cumplíamos con los tres pasos que habíamos mencionado. Muy buena adhesión, vamos a mostrar un cuadro más adelante qué tipo de adhesión lograban. Después salieron los famosos monocomponentes, que no eran monocomponentes porque antes necesitaban un ácido, ¿no? Los quinta generación, con el objetivo de reducir los tiempos, sumaron tanto el primer como el adhesivo en un solo frasco. Y muchos odontólogos todavía tenemos, porque yo también en el consultorio sigo teniendo, tengo todavía dos adhesivos de quinta generación con los que trabajo, pero también estamos trabajando con los universales, ¿no? Los más usados actualmente, ¿no? Acá estamos mostrando otro que es el Solo Bond de quinta generación, un poquito la composición, ¿no? De estos de quinta generación, diferentes tipos de monómeros, muy importante el solvente, si es acetona, si es etanol, si es agua, para poder ver un poquito las características. Esta parte la voy a pasar un poquito rápido, que adhesivo Walcott Bond, que tiene como vehículo el agua, mucho más compatible, sí, ¿no? Qué mejor que el agua. El que nos llega solamente es el frasco, no nos llega en jeringa. El jeringa es mucho más fácil aplicarlo. Acá está algunos parámetros que debemos tomar en cuenta. Dice, los monómeros dentro de la composición de los adhesivos, los hidrofílicos, los que son afines a la humedad, como el EMA, infiltran efectivamente, pero no polimerizan muy bien. Mientras los dimetacrilatos típicos como el TEGMA y el BISGMA, que son a lo contrario del primero, que son repelentes al agua, hidrófobos, los podríamos llevar, no infiltran efectivamente, pero polimerizan muy bien, ¿no? Para mejorar entonces se usan vehículos que ya hemos mencionado como la acetona y el etanol. La acetona evapora muy rápido, son esos adhesivos que uno abre y se siente inmediatamente el aroma a acetona. Estos hay que usarlos mejor si las indicaciones es mejor que sea de una dosis o los single dosis que llaman. ¿Por qué? Porque al abrir y cerrar cada vez que usas se va evaporando nuestro vehículo. Y cuando llegas a una mitad del frasco ya no tienes la misma cantidad de vehículo, entonces no estás aplicando el mismo adhesivo que cuando lo compraste. Algunos indicaban que estos que tienen mucha acetona, que a veces llegaba a un 50-40%, se debería usar solamente entre un 30-40% del frasco. El restante 70-60% ya no tenerlo que usar porque te varía la consistencia, porque se ha evaporado el vehículo. El etanol sucede algo muy similar, pero no tan rápido como la acetona. Entonces, varias capas es muy importante poder colocar, ¿no? Voy pasando un poquito más rápido. Acá estamos hablando del agua, no evapora, solvente no crítico, pero hay que frotar 10, 15 por lo menos segundos muy bien sobre dentina. Es muy, muy importante ese paso.
Entonces, acá unas imágenes donde podemos ver cómo el Walcott Bond con una sola capa cubre totalmente. Como tenemos acá otra imagen con un adhesivo que tiene acetona como vehículo y se ha evaporado y solamente nos ha dejado unas capas no totalmente cubiertas con el adhesivo. Entonces, por eso a esta hay que ponerle, el fabricante nos va a decir, póngale 2 capas, póngale 3 capas, ¿no? Y un consejo de un profesor argentino, del doctor Echeverría, nos decía, si el fabricante ponga una capa, póngale 2. Si el fabricante dice 2 capas, pónganle 3, ¿no? Para tener una capa uniforme, como estamos viendo en esta primera imagen. Ese es el objetivo. Un poquito más aquí las características del Walcott Bond, lo pasamos rápido, es muy bueno. A mí me gusta usarlo. Además de los sustratos dentales, también se adhiere a elementos metálicos. Entonces, yo lo uso cuando tengo que reparar alguna vez algo, etcétera. Es muy bueno en ese aspecto. Todo el poder en una sola gota. Entonces, ese sería el Walcott Bond denominado de quinta generación, por eso lo mostramos ahí. Los de sexta generación juntaron todo, ¿no? Tenían las 3 funciones en uno, tanto el ácido, el primer y el adhesivo, pero no resultaron muy bien en una primera instancia, tuvieron algunos inconvenientes, la técnica era muy delicada y ahí estamos viendo estos de sexta generación que podían venir en 2 pasos o en un solo paso en algunas marcas. Pero no funcionaron muy bien, sí. No los que encontramos en el mercado, sí. Pero la idea estaba muy buena. Entonces, la idea de usar autoacondicionantes era muy buena. La siguieron trabajando y salieron los de séptima generación, que los conocemos ahora como universales, que cumplen las 3 funciones. Acá podemos ver 2 que tenemos en nuestro mercado, que uno es el Wacom 7 Universal y otro que es el Scott Bond Universal, ¿no? Vamos a hablar un poquito del Wacom del Wacom 7 Universal, un poquito de las características acá, bien rápido. Entonces, se puede usar, ¿por qué se llaman universales estos adhesivos? Porque yo puedo usar solo el adhesivo, ¿no? Autogravante, como indica acá. Yo puedo grabar totalmente, ¿sí? Y puedo usar el mismo adhesivo. Puedo hacer grabados selectivos, grabar solamente el esmalte y usar el adhesivo solamente en dentina y obviamente en esmalte. Pues, con las 3 maneras, yo puedo usar el mismo frasco. Por eso se denominan universales. Pero, ¿cómo tenemos un poquito la fuerza adhesiva acá? Un estudio interno de la Colten, donde vamos a poder ver acá arriba el Wacom, se ven. Esto es en esmalte, es el negro, perdón, en esmalte y el rojo es en dentina. Esto es solamente el Wacom 7, sin grabado ácido. Entonces, en esmalte estamos ahí por el límite, raspando la fuerza necesaria que yo necesito, porque tengo que estar más o menos en 20 megapascales, pero en dentina tengo 25.9, tengo muy buena fuerza adhesiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hace el grabado fosfórico? En dentina no hay mucha variación, pero en esmalte hemos mejorado bastante. Entonces, la indicación, no solo en esta marca, no solo en el Wacom 7, sino en la mayoría de los universales, es hacer un grabado selectivo, es hacer grabado ácido sobre esmalte y no tocar con el ácido dentina y solamente poner este adhesivo universal tanto en dentina en esmalte posteriormente. La primera manera de poderlo usar con un grabado selectivo solamente en esmalte, lavado, secado, como estamos viendo, esto es extraído del brochure del Wacom 7, agitar, siempre agiten, todos los universales, los componentes que tienen, se pueden ir sedimentando. Si yo lo he tenido en el guardado mucho tiempo, no usado, agiten un par de segundos antes de usarlos, ¿no? Una gota al brush, frotamos 20 segundos, airamos un poquito, muy suave, y polimerizamos 10 segundos con una lámpara que tenga 800 o más miliwatts por centímetro cuadrado. Otra manera de poderlo usar, grabado total, ¿no? Grabado ácido, lavado, secado, agitamos nuestro frasco del Wacom 7 Universal, una gotita, frotamos, airamos y fotopolimerizamos. Ahora, ¿cuándo yo voy a usar grabado total? ¿Mm? Cuando mi pieza sea desvital. Ahí ya no tengo problemas con la sensibilidad postoperatoria, ¿no? Es desvital, entonces yo necesito muy buena fuerza, debo limpiar, o cuando es una dentina esclerótica, incluso si es esclerótica, hasta la puedo microablacionar para conseguir una buena retención con mi adhesivo. Entonces, en esas situaciones voy a hacer grabado total. Si es vital, paciente joven,
selectivo. O puedo usar solamente el adhesivo. Ahí está, solo sin el grabado ácido, es autoacondicionante. Y hay una cuarta manera de poderlo usar, pero para poderlo usar de esta cuarta manera necesitamos un activador. Acá están viendo el Wacom 7.0 activadores, que es este otro frasquito negrito que están viendo acá, ¿no? ¿Cuándo tengo que usar esto? Cuando yo voy a hacer adhesión indirecta, cuando voy a usar un cemento adhesivo que sea dual, ¿no? Por un tema del pH sobre todo, necesito tener este activador para no tener un inconveniente y no bajar la fuerza adhesiva que consiga con mi cemento dual que voy a usar posteriormente. En ese caso, también tengo que usar cuando usamos las bulk duales o los cementos para núcleos que son duales. Ahí tengo que usar un universal con su activador. Casi todos los adhesivos universales tienen un activador, entonces hay que pedir de la marca que estén usando, si ustedes están usando cementos duales y van a usar con este adhesivo universal, tienen que tener su activador universal. Solamente hay uno, si no me equivoco, es el All Bond Universal de la Visco, que indica que no necesita este activador. Los demás, casi todos. Aquí un cuadro comparativo ya para ir acabando. Un poquito las diferencias entre los denominados cuarta, quinta, sexta y séptima generación, ¿no? Los dos primeros, cuarta y séptima, grabado total, ¿no? Los dos segundos, autograbado, o el de cuarta generación, 3 elementos, el de quinta, 2 elementos, el de sexta generación venían 2 elementos, el de séptimo, uno solo. Tanto en el de cuarta como el de quinta, yo voy a eliminar el boro dentinario. Entonces yo voy a tener una posible sensibilidad. En cambio, en el de sexta y séptima, no voy a tener la sensibilidad postoperatoria porque estoy conservando el boro dentinario. No estoy destapando estos túbulos dentinarios para que se me mueva el colágeno que tengo ahí y el paciente lo interpreta como, la pieza dental la interpreta como dolor, ¿no? Técnica muy sensible, la de cuarta generación, eran 4 pasos, ¿no? El de quinta generación redujo un poco el tiempo de trabajo. Los de sexta generación tenían una microfiltración, tenían una regular adhesión a dentina, pero a esmalte era muy pobre, entonces por ahí empezaba la microfiltración. Los de séptima generación o los denominados universales han mejorado bastante el tema de la adhesión, como hemos visto ese estudio de Coltena, como estamos mostrando acá. Y no quería pasarme, pues estamos hablando de los de séptima generación. La mayoría de los de séptima generación, o todos, sin decir, tienen este nuevo monómero, no nuevo, pero ya está hace un par de años, el denominado 10-MDP, que son el nombre muy largo ahí, es difícil de pronunciarlo, mejor conocido como MDP o 10-MDP. Esta es la fórmula de este monómero. Y la ventaja, gran ventaja de este monómero es que por un lado, por este lado que estamos mostrando que está con rojo, es hidrófilo. Y por este otro lado es hidrófugo. Entonces, por un lado se va a lograr adherir a esa dentina húmeda que tenemos y por el otro lado se va a poder adherir al monómero, perdón, a la resina, ¿no? Ese es, más o menos actúa de esta manera este componente, ¿no? ¿Qué ventajas voy a tener? Eso tiene que estar claro, todos los adhesivos que contengan este MDP, ¿no? Este MDP tiene afinidad hacia las estructuras metálicas, poliméricas, y se une de manera covalente al calcio. Por eso habíamos indicado en un principio que no solo tenemos adhesión mecánica, sino también adhesión química con estos adhesivos denominados universales. ¿Por qué? Porque tienen componente el 10-MDP. Entonces no quería saltarme, quería mencionar este 10-MDP. Adhesión a las resinas de los tejidos, esto ya solamente como objetivos. Obviamente es de evitar el desprendimiento de la restauración por mucho más tiempo, tiene que estar ahí por lo menos unos 4 o 6 años, ese es el parámetro que nos indican los papers. Lograr un sellado para evitar microfiltración y nanofiltración. Hay que integrar mecánicamente que todo se comporta como un monobloc, la restauración con la estructura dental a la que le estamos poniendo esta resina compuesta. ¿No?
Esta es una pregunta que nos hacía el profesor Uribe Echeverría, el profesor argentino, que les decía: ¿está usted seguro que está aplicando un adhesivo sobre esmalte y dentina en la cantidad, calidad y espesor necesario? Por eso él nos aconsejaba: si el fabricante te dice una, ponle dos; si el fabricante te dice dos, ponle tres capas; si te dice tres, ponle cuatro capas, no va a haber mucho inconveniente, ¿no? Aislamiento absoluto, muy importante en lo que es adhesión, no tanto por, vuelvo a indicar, por lo que se moje, sino por lo que contamine. La saliva tiene un montón de proteínas, y después que ponemos nuestro ácido fosfórico, estas proteínas van a alterar esta superficie y no vamos a lograr una buena adhesión. Entonces tiene que haber aislamiento. Y sobre todo ahora que estamos en COVID es muy, muy importante, ¿no? Recomendaciones finales. Adhesivos, frotado solo en dentina, no resecar. Recuerden, ya hemos hablado cómo podemos hacer. Recomendación: hay que buscarnos ese papel filtro de café, cortarlo o hacerlo como esas motitas pequeñas que hacemos para poner en nuestras cavidades y que absorban el exceso de humedad simplemente. En cambio, en el esmalte nosotros debemos ser un poquito más cuidadosos. Recuerden que el esmalte básicamente son cristales, es como un vidrio, entre comillas. Entonces nosotros le ponemos un ácido fosfórico y lo estamos debilitando un poquito más. Si en dentina frotamos, en esmalte hay que colocar sin presionar. Y muchos en esmalte, o cuando están trabajando solamente en esmalte, no aplican como un microbrush, como un microcepillo, sino con estos pinceles como estamos viendo, ¿no? Un versus entre los de quinta generación o los de grabado total con los autograbado o quinta generación con séptima generación, como quieran ver. El primero va a ser 2 pasos, el otro solamente un paso, con sensibilidad posoperatoria, el otro sin sensibilidad posoperatoria. Los de quinta generación o los de grabado total son más económicas, a pesar que los universales bajaron bastante los costos, ¿no? Restauraciones, ¿dónde las vamos a recomendar? Restauraciones superficiales y en esmaltes, donde no voy a tener inconvenientes con la sensibilidad. Y estas en restauraciones profundas en dentina en pacientes con piezas jóvenes, o pacientes 18, 20 años que tienen túbulos muy amplios, inclusive en pediatría, muy útil. Con esto entonces yo me despido, agradezco a Jereza, agradezco a Marcelo, a Ariel, a Vladimir, que es con la gente que más contacto tengo yo acá en Jereza. Agradezco a todas las personas que nos han estado escuchando. Como dijo Marcelo, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos.